Hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Por favor, me comentan si me están escuchando. Me comentan Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí se escucha. Buenas tardes, doctor. y me comentan si pueden apreciar, por favor, la diapositiva. Sí, doctor. Muy bien, chicos. Es un gusto para mí poder dictarles esta clase. Es uno de los puntos de la semiología y psicopatología psiquiátrica más importantes. No el más importante, pero sí uno de los más importantes. Y constituye la base para poder entender todo lo que se va a venir desarrollando en lo que es la psicopatología de los problemas, alteraciones mentales. Ustedes ya han visto con la doctora Ángela lo que es la conciencia del yo. Hay que hacer aquí una distinción. Ustedes como lo primero que vamos a ver justamente, permítanme ver, esta es la agenda de hoy día. Pero lo que ustedes ya han visto en estos años previos de su carrera de medicina es lo que es la conciencia en general, prácticamente vista desde un punto de vista cuantitativo. Y con la doctora Ángela, ustedes han visto lo que es la conciencia del yo. Y no pretendo hacer, ampliar ese punto ya reiterarlo, simplemente comentar pues que la conciencia del yo y la conciencia están relacionadas, pero no son lo mismo. Pero para que haya conciencia del yo es necesario de que la conciencia en sí esté presente. De aquí vamos a ir desmenuzando cada punto y vamos a llegar básicamente entender por qué se relacionan y se vinculan. Ya les dijo la doctora que la conciencia del yo es la conciencia que tenemos de uno mismo. Sin embargo, antes que nada es necesario saber qué cosa es la conciencia, ¿ok? Así que vayan. Ustedes han visto, pues, en neurología la conciencia, ¿no? Y, pues, para que digamos que hay conciencia o que una persona está consciente y que implique la normalidad, tiene que haber, pues, un nivel de vigilia, y ese nivel de vigilia, que es la base, nos concede, pues, un conocimiento, un contenido de conciencia. Desde el punto de vista neurológico, ustedes generalmente les han enseñado a explorar de forma principal lo que es la vigilia, lo que es estar despierto, básicamente. El estado de alerta, también dicho, ¿no? No obstante, no es lo único. Cuando hablamos de conciencia y para decir que hay una normalidad de conciencia, tienen que haber estos dos puntos: la vigilia y el contenido de conciencia o conocimiento de conciencia. Cuando hablamos de conocimiento de conciencia, como aquí lo apreciamos en la diapositiva, es el darse cuenta, es comprender y comunicarse con el entorno. Pero, ¿qué pasa si, pues, la persona no tiene vigilia? Va a ser imposible, pues, que conozca el mundo o incluso sepa sobre sí mismo. Por lo tanto, la vigilia está intrínsecamente relacionada con lo que es el conocimiento y con su contenido de conciencia. Si hablamos de estructuras anatómicas, la vigilia pues la relacionamos con el tronco, ¿no? Específicamente con el sistema reticular activador ascendente, protuberancia, mesencéfalo. No vamos a explayarnos ahí, simplemente nombrarlo. Y lo que es el contenido de conciencia está más relacionado con la corteza frontal. Todo el córtex frontal
de repente cosas más específicas y precisas en la corteza prefrontal, estructuralmente hablando. Por lo tanto, si tenemos circunstancias que alteren físicamente algunas de estas dos, pues el paciente ya no va a tener conciencia. Lo estamos viendo primero desde el punto de vista físico, que es lo que más ustedes han visto hasta el momento, ¿no? Habrán visto pues ustedes en neurología que cuando había pacientes que tenían un ACV isquémico, hemorrágico, también puede ser metabólico, alteración hidroelectrolítica, también una sepsis, ¿no? Por ejemplo, que compromete el encéfalo, no hay conciencia. Y normalmente pues ustedes han utilizado para ver el nivel de conciencia la escala de Glasgow. Pero a veces las circunstancias son más eh, particulares y se afecta principalmente el tronco. Entonces, el paciente pues no está despierto, no está vigil, no hay una alerta, pero el paciente está consciente, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el síndrome de claustramiento. Pero también hay circunstancias que todos conocemos como la demencia, en donde el tronco está indemne, no hay alteración, pero se afecta principalmente la corteza. Hay una degeneración progresiva, por ejemplo, la demencia vascular, microinfartos que con el pasar del tiempo pueden ir agregándose unos a otros y ir afectando áreas corticales. Y eso pues van alterando el funcionamiento y los contenidos de conciencia, es decir, van alterando este componente de conocimiento de conciencia. Por supuesto, si es que nosotros no tomamos en cuenta ello, va a llegar un punto en que esto termina en el coma. Pero hay que tomar en cuenta que para llegar al coma tiene que haber un compromiso, de todos modos, del nivel de vigilia. Recordemos pues también que en las demencias, cuando hablamos de la demencia más frecuente de todas, que es la demencia de Alzheimer, llega un punto en el cual ya también se va comprometiendo zonas subcorticales, ¿no? Las demencias empiezan de forma cortical, pero también se va comprometiendo niveles subcorticales con el tiempo, ¿eh? Entonces, cuando nosotros hablamos de conciencia, tenemos estos dos elementos, lo que es el conocimiento o contenido de conciencia y la vigilia. Si hablamos de una alteración de la vigilia, hablamos de niveles de conciencia, ¿no? Que es lo que les venía mencionando. Eso ustedes ya lo han visto. Está la obnubilación o embotamiento. Otros libros entre obnubilación y estupor consideran la somnolencia, el mismo estupor, y bueno, finalmente el coma, ¿no? Y en cuanto a lo que es el contenido de la conciencia, que es algo que quizás no se explora mucho, en psiquiatría se explora un poco más este punto, tenemos pues en un grado de confusión y un grado de delirio. Reitero nuevamente, si la vigilia se altera, el conocimiento eh, tarde o temprano puede ir comprometiéndose. Pero a veces el conocimiento se va alterando de a pocos y pues el paciente está vigil, pero no tiene cómo experimentar y vivenciar las diferentes circunstancias que le van pasando en la vida, ¿no? El caso de la demencia, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros decimos un paciente está confuso, es porque este paciente tiene una desorientación, que ya vamos adelantando, es una de las formas en que evaluamos a la conciencia. Pero también una de esas alteraciones del contenido de conciencia es el famoso delirium, ¿no?
delirium con la presencia de alucinaciones, alteraciones vegetativas, entre otras cosas. Y aquí la escala de Glasgow, pues, que nos permiten ver los niveles de conciencia, ¿no? Con sus diferentes elementos. Pero entonces, ¿qué es conciencia? Aquí tenemos un autor que nos dice que es el estado en que una vivencia psíquica se da con tal claridad que puede ser concebida por el pensamiento y distinguida de otras vivencias. Pero para hacerlo mucho más claro, podríamos definir conciencia como el conocimiento subjetivo de la propia experiencia. Nada más. El conocimiento externo y el conocimiento interno. En pocas palabras, doctores, la conciencia nos permite conocer sobre nosotros mismos y sobre el mundo externo. Entonces podemos colocar una analogía para poder entender la relación entre conciencia, atención y orientación. Porque atención y orientación básicamente vendrían a ser consecuencias de la conciencia. Yo diría elementos de la conciencia. Para fines didácticos es que se separan, pero están completamente relacionados y vinculados. Imaginemos que la conciencia es un escenario donde se celebra una representación teatral. Esa es la conciencia, el escenario. El escenario en sí, la estructura, sería el equivalente al encéfalo. La estructura, pues, del teatro es, pues, eh, el material físico, la estructura del edificio en donde se encuentra ese teatro, pero también es la decoración de ese teatro, es la iluminación de ese teatro, todo lo físico, ¿no? Que pues en el sentido analógico con lo que es el aspecto físico de la conciencia sería pues el encéfalo. Pero en ese escenario teatral se lleva a cabo una representación teatral de una obra teatral. Imagínense la que ustedes quieren. Esa representación viene a ser la vivencia que nosotros tenemos. Este escenario, por supuesto, les decía, tiene varios elementos, pero uno de los más importantes va a ser la iluminación. No es posible que la obra teatral se lleve a cabo si no hay una adecuada iluminación. Es lo que llamamos iluminación de la escena o la luminosidad de la vivencia. Siempre tiene que haber una claridad de la vivencia que estamos pues experimentando en cada momento. Y por supuesto, este escenario tiene una extensión a lo que en conciencia diríamos la amplitud del campo de conciencia. Y si nosotros estamos hablando pues de una vivencia en particular, por ejemplo, en este momento ustedes están vivenciando su clase de psicopatología en el curso de psiquiatría. Esa es una vivencia, es una experiencia. Su campo está, entendería yo, enfocado a escucharme y a ver la diapositiva, ¿no? A ver pues en su pantalla, ya sea de laptop, de tablet, o bueno, de su teléfono, lo que yo estoy exponiendo. Ese sería su campo de conciencia. Pero no es que las vivencias se den de forma desordenada. Todas las vivencias se dan, tienen una coherencia. No es pues que primero está el pensamiento y después viene lo que es la percepción. Todo se da de forma ordenada y organizada y coherente, porque cuando esa coherencia se pierde,
cuando esa coherencia flaquea, pues comienzan a presentarse las alteraciones. Por supuesto, dentro de los actores de esta representación teatral está el yo. Yo sé que estoy viviendo mi experiencia en este momento, ¿no? En la analogía del teatro hay un actor, y ese actor, pues, en este caso sería yo, o ustedes mismos. Entonces, ¿cómo relacionamos? Si decimos que la conciencia, pues, es el conocimiento de nosotros mismos y del entorno, ¿qué cosa es la atención? Cuando nuestra conciencia la focalizamos a algo particular o una experiencia concreta, ya sea de nosotros mismos o externamente, a eso llamamos atención. ¿Ok? Pero ojo, ojo, doctores, recuerden que en conciencia siempre está inmerso ¿qué? Está inmersa la vigilia, está inmerso estar alerta, está inmerso estar despierto. Muchas veces no hacemos la distinción o creemos que es lo mismo vigilia, que es lo mismo que atención, que alerta es lo mismo que atención. ¿Se relaciona? Sí, pero como están viendo, no es lo mismo. Vigilia, alerta, estamos despiertos. Es el punto de partida de la conciencia para poder conocer. Pero cuando nosotros estamos despiertos y queremos conocer algo, tenemos que llevar nuestro foco de conciencia hacia algo, ¿no? Hacia algo específico, hacia algo externo. En este caso, ustedes están llevando su foco de conciencia hacia lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Y eso es la atención. Sin embargo, antes que haya una atención, tiene que haber una alerta. Tienen que estar despiertos. Porque si, por ejemplo, ahorita alguno de ustedes ya almorzaron y están somnolientos o tienen una tendencia al sueño, no es posible tener atención, ¿ok? Eso es algo importante para distinguirlo. Entonces, cuando decimos que una conciencia está lúcida, cuando hay un máximo nivel de atención, concentración intencional a la actividad consciente. Cuando focalizamos nuestra conciencia hacia una experiencia concreta de forma intencional, de una forma intencional y con la máxima concentración posible, eso es lucidez. No obstante, para que haya lucidez no es suficiente solo focar, también funciones mentales, pero obviamente que sin conciencia el resto de funciones mentales no funcionan, ¿no? Aquí hago un paréntesis porque a veces pueden encontrar en ciertas literaturas psiquiátricas y no psiquiátricas que, pues, eh, conciencia lo traducen como sinónimo de mente. Y bueno, de alguna forma podríamos decir que para fines prácticos lo es, pero la mente en realidad, si somos más exquisitos, va más allá de lo que es la conciencia. Necesita la conciencia, pero va más allá de ella. Solo para que lo tenga en consideración, cierro paréntesis. Y finalmente la orientación. Como ven ahí, una brújula. Hay un sistema de referencias. Nosotros, a través de la conciencia, vamos a conocer el mundo, pero el mundo está lleno de estímulos y esos estímulos son información. Si nosotros recibimos estímulos en cada momento, ¿qué pasaría si no filtramos esos estímulos? Y si no organizamos esos estímulos, habría problemas. Por lo tanto, la orientación es la forma en que nosotros vamos a organizar la información que estamos obteniendo en cada momento. Alguna la incorporaremos a nuestra conciencia, otra simplemente la filtraremos y no será necesaria. Pero la forma en cómo organizamos esa información que estamos experimentando en cada momento
es lo que llamamos orientación. Por eso que decimos que la orientación va a estar en persona. Nosotros sabemos quiénes somos, tenemos un conocimiento que hemos obtenido en este momento, previamente, y orientamos en persona. Sabemos lo que somos y quiénes somos. En espacio, sabemos que estamos en este lugar, ustedes en su casa, en la universidad, en donde sea, porque hay una serie de cosas que nos dice que estamos aquí. Y en tiempo, sabemos que estamos en el mes de marzo, en el año 2026, contrastando información del pasado y de repente de lo que podríamos hacer mañana. La orientación, entonces, en pocas palabras, es lo que nos permite ordenar la información que obtenemos. ¿Ok? Esa es la relación y el vínculo que hay entre conciencia y otras funciones mentales, que como pueden ustedes observar, están íntimamente relacionadas y son consecuencia de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de alteraciones de la conciencia, podemos decir que hay alteraciones que afectan a la vigilia. Y los neurólogos también le llaman sensorio, ¿no? Sensorio. Si el sensorio está afectado, ya no consideramos al paciente psiquiátrico, sino como un paciente que tiene que ser visto por neurólogo o por la medicina interna. Por eso que lo primerito que nosotros vamos a explorar en un paciente psiquiátrico es la conciencia y su nivel de vigilia. Si el paciente está somnoliento, hay que precisar, porque un paciente puede estar somnoliento y eso puede ser una alteración del nivel de conciencia, es decir, de la vigilia. Pero puede estar somnoliento porque de repente no durmió el día anterior, en el caso pues de muchos trastornos mentales que producen insomnio. Pero puede tener una somnolencia realmente orgánica, física, ¿no? Porque hay una alteración del sistema reticular activador ascendente, ¿no? Por supuesto, el sueño fisiológico es un campo un poco más preciso, y ya lo van a ver, me parece que lo va a dictar el doctor Ramos. Es algo muy, muy, muy bonito también. Es otro tema, aquí no lo voy a tocar, pero sí lo menciono. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de alteración de la conciencia, tenemos tres formas básicas: estrechamiento de Bien, conciencia, no, pero caché. entorpecimiento y anublamiento de la Antiguo conciencia. era todo. Sí, el mío es 95, weón, qué mierda. El doctor Guille Mujica Pero quiere comentar algo. Ya. Todos están libres de interrumpirme en el momento que ustedes deseen, ¿ok? Bueno, les decía que las alteraciones de conciencia son estas y están relacionadas básicamente con lo que es el sensorio, la vigilia y el contenido de conciencia, el conocimiento de conciencia. En lo que es estrechamiento de conciencia, recordemos que en estrechamiento de conciencia habíamos visto que dentro de las características de la conciencia está la amplitud de conciencia. Y cuando hacíamos la analogía con el teatro tenía una amplitud, un tamaño. Cuando hablamos de estrechamiento de la conciencia, ese campo de conciencia se reduce. Hay un predominio de una parte en detrimento de las otras. Por eso aquí nos dice, consiste en la reducción cuantitativa y cualitativa. De modo que el foco no solo abarca un contenido apreciablemente menor, sino que es seleccionado sistemáticamente, ¿no? Y estas circunstancias las podemos ver en estados hipnóticos, en la histeria, estados disociativos y en estados de estrés severo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes
esperemos no suceda esto, estamos frente a una catástrofe, ¿no? Imaginemos, estamos ante un terremoto, estamos, o nos dan una muy mala noticia, algo más común, un poco más común, y esa noticia es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, el fallecimiento de una mascota, es una noticia que te impacta, y esa noticia nos bloquea, como se dice coloquialmente, y puede estrechar nuestra conciencia, de tal forma que el campo de conciencia ya no experimenta la vivencia completamente, porque quizás en ese momento, al recibir el impacto de la noticia, nuestra conciencia se estrecha a un recuerdo, a una memoria, si es que falleció un familiar, a ese familiar, o a la mascota, a nuestra mascota, ¿no? Y en otros casos, por el contrario, siento el impacto, no le doy importancia y sigo con mi camino, ¿no? Eso va a depender, por supuesto, de la personalidad. Por eso, sí, a eso se refiere el estrechamiento de la conciencia. Y el entorpecimiento de conciencia tiene que ver con los niveles, que eso es algo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Si hacemos la analogía con el teatro, eh, el entorpecimiento de la conciencia es básicamente cuantitativo, es una alteración de la estructura del escenario teatral, ¿no? Por eso aquí pongo un escenario que ha sido destruido, que está pues alterado estructuralmente. Y los niveles de conciencia no hay mucho que decir, ¿no? Los que ustedes ya conocen, les decía pues que normalmente se hable de obnubilación, sopor y coma. Ahí está, no, lo pueden leer. Básicamente es como respondemos, ¿no? El primario es la obnubilación. Hay un enlentecimiento, se tiene que se tiene que tener una mayor intensidad en los estímulos para obtener una respuesta, y conforme va avanzando, pues las respuestas ya no son ni espontáneas, al punto de que estímulos inclusive muy intensos no producen respuesta, ¿no? El nivel de conciencia, les decía, pues se evalúa a través de la escala de Glasgow. Entonces, entorpecimiento de conciencia, algo cuantitativo; estrechamiento de conciencia, algo cualitativo; y el anublamiento de la conciencia es una mixtura, donde hay cierto compromiso cuantitativo, pero principalmente compromiso cualitativo, en donde la conciencia, principalmente el contenido de la conciencia, se ve alterado. Y la analogía es esta, ¿no? En una estructura deteriorada, luces que prenden y apagan, telón roto, decoración pobre, hay una niebla, nube, que invade el escenario de forma persistente y compromete la representación. Y no solamente es que el escenario está deteriorado por diversos motivos, es decir, el encéfalo puede tener cierto compromiso cuantitativo leve, no tan grande, pero eso trae como consecuencia que cualitativamente hablando, el contenido de la conciencia se ve alterado. Por lo tanto, ahí vamos a ver algunas formas de anublamiento de la conciencia. Por ejemplo, el estado oniroide, que se produce en condiciones como la fiebre, la más conocida de todas. Todos en algún momento cuando éramos niños, principalmente niños, púberes, hemos tenido una fiebre alta, ¿no? Y en la fiebre alta de repente hemos alucinado, ¿no? En algún momento a alguien le puede haber pasado, ¿no? Pero también en condiciones patológicas como la esquizofrenia se puede dar. Eh, ¿Qué es el estado niroide? Soñar despierto. Eh, la persona observa que la persona no está ni dormida, no está ni despierta. En condiciones fisiológicas también lo podemos observar de forma muy transitoria cuando pasamos de la vigilia al sueño, o del sueño a la vigilia, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos durmiendo y en la madrugada nos despertamos para ir pues al baño, ¿no? Eso es un estado oniroide, obviamente transitorio.
no estamos ni despiertos ni dormidos, pero eso de forma persistente, por ejemplo, en estados febriles o en estados patológicos como esquizofrenia y otros trastornos mentales. Cuando hablamos de embriaguez, tal como su nombre lo dice, esto viene pues principalmente del alcoholismo. Pacientes que están alcoholizados tienen un estado de entorpecimiento, pero con una gran productividad, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente que está alcoholizado, que tiene una intoxicación alcohólica? Habla, ¿no? Está locuaz, pero también tiene una desinhibición, se quiere pelear con todo el mundo, etcétera. Tal como ustedes conocen a un intoxicado por alcohol o que ha bebido bastante, ese es el estado de embriaguez, que se puede presentar principalmente cuando hay intoxicación por sustancias. Sin embargo, también en algunas condiciones como trastornos mentales puede presentarse. Hay un estado de desinhibición. Aquí la palabra clave es la desinhibición. ¿Desinhibición de qué? No hay control sobre lo que estamos haciendo o queriendo decir, ¿no? Y podemos insultar. Imagínense a un borrachito, tal cual. La tercera forma del anulamiento sería el estado crepuscular, de crepúsculo. Aquí hay cierta afectación cuantitativa de la conciencia, pero el contenido está relacionado con qué? Con un comportamiento automatizado, complejo, pero a la vez organizado, y en donde se acompaña cierto nivel de amnesia. El más conocido es la epilepsia. En el estado crepuscular, básicamente lo que vemos que hay una disociación entre lo que es las conductas y entre lo que es la conciencia de esas conductas. De tal forma que el paciente realiza acciones, pero no necesariamente es consciente de esas acciones. Por lo tanto, de alguna forma siempre está inmerso un grado de amnesia. Pero ojo, la amnesia es solamente durante el episodio en donde sucede esto, ¿no? En patologías orgánicas, físicas, pues, decía la epilepsia, los traumatismos, los TECs, los traumatismos encefalocranianos, moderados severos, y en patologías psiquiátricas como la histeria, ¿no? En donde hay disociaciones. Y finalmente, el delirio, un estado donde hay anulamiento de la conciencia, pero aquí se ve afectado también la vigilia. Y si la vigilia está alterada, pues obviamente que la atención está alterada, ¿no? Aquí básicamente hay una fluctuación de la conciencia. Por momentos está bien y por momentos se pierde la conciencia. Esa fluctuación, esa inestabilidad en el estado basal de conciencia es lo que llamamos pues delirio, que conforme va avanzando puede ir comprometiendo mayor eh, las áreas, no solamente áreas relacionadas con la vigilia, que pues sería el tronco, sino también áreas corticales y producir alucinaciones, ilusiones o incluso delirios. Entonces, en resumen, la conciencia es la facultad mental por excelencia, es el punto de partida con el cual nosotros decimos que el paciente está mentalmente bien y nos permite hacer la distinción entre un paciente psiquiátrico y no psiquiátrico. Porque, pues, les decía, si uno de sus elementos, que es la vigilia, está alterado, ya no estamos ante un paciente psiquiátrico, sino ante un paciente no psiquiátrico de la esfera de repente neurológica o de la medicina interna. Y sí hay una alteración del elemento vigilia, sensorium, vamos a ver los diferentes niveles de conciencia, desde lo que es el embotamiento, la obnubilación hasta el coma,
si hay una alteración del contenido de la conciencia o conocimiento de conciencia, como también se le dice, va a haber dos posibilidades. Esto es según el doctor Honorio Delgado, que es en el que me estoy basando para ver las alteraciones de conciencia, que es estrechamiento de conciencia y que es anublamiento de conciencia. Estrechamiento, el campo de conciencia se reduce y puede incluso estar dirigido hacia cosas muy específicas. Y lo que es el anublamiento de la conciencia, hay cierto entorpecimiento de la conciencia, es decir, va a haber cierta desorientación, por ejemplo, una desorientación a lo psíquica, ahorita que ya vamos a verla mejor, y, pero a su vez, aparte de la desorientación, puede haber un contenido anormal. Decíamos, está la embriaguez, decía, está también lo que es el delirium, que acabamos de verlo, y está otros estados como el estado crepuscular y está eh, también pues lo que es los estados de ensoñación. Y si hablamos de alteración ya de la orientación también decía que estaba relacionada con la conciencia porque pues es la forma en que organizamos la información que vamos experimentando en cada momento. La orientación se va a ver afectada por otras funciones mentales. Cuando se ve afectada por la memoria, vamos a llamarla desorientación amnésica. Cuando se ve afectada por el estado anímico, vamos a llamarla desorientación apática. Y cuando se ve afectada por el pensamiento, vamos a llamarla desorientación delusiva. Si un paciente, pues, tiene un delirio de que, pues, digamos, es la reencarnación de Jesús, o la reencarnación, no sé, de Hitler, la reencarnación de, no sé, un rey cualquiera o de un inca, nadie va a, pues, sacarlo de ese delirio. Pero al tener este delirio, va a comprometer parcialmente su orientación. Porque si él se cree un rey o si él se cree un personaje histórico, y él va a creer, por ejemplo, que está en Francia, o él va a creer que está, no sé, en otro país, cuando en realidad está en el Perú, y eso lo va a desorientar. No obstante, ahí se puede dar una circunstancia muy interesante en donde hay una conciencia de quién es él mismo, pero a la vez el personaje, que pues lo que ustedes de repente han visto con la doctora, el desdoblamiento del yo, ¿no? Em, o la autoscopía, por ejemplo. Entonces, estas son las alteraciones de la orientación, ¿ok? Y si una persona está deprimida, va a saber y sabe quién es, pero de repente ya no sabe en qué día está, y ya no sabe de repente en dónde está, porque está hecha en su cama y está durmiendo todo el día, ¿no? Va a haber cierta desorientación, no es una desorientación holopsíquica, puede haber una desorientación, por ejemplo, en tiempo, pero no necesariamente en persona y en espacio. Y la desorientación amnésica, conforme pues estamos hablando ahí de repente con una demencia del Alzheimer, conforme estaba avanzando sí puede haber un compromiso considerable y comprometer pues más elementos de la orientación. ¿Cómo exploramos la conciencia y la orientación? Primero, exploramos el estado de vigilia, ¿no? Importantísimo, es el punto de partida. Vemos los niveles de conciencia si es que el paciente pues está dormido. Si el paciente está despierto no tiene sentido, ¿no? Hacer escala de Glasgow. Segundo, exploramos la orientación. Persona, espacio y tiempo con las preguntas que ahí podemos observar en la diapositiva.
y determinamos la lucidez y el contenido de la conciencia. El contenido de la conciencia básicamente con la lucidez lo vamos a explorar a lo largo de la evaluación. Va a ser difícil de primera instancia, vemos un paciente por primera vez, ya sepamos que está lúcido o ya sepamos pues que puede conocer o sabe o reconoce lo que hay en su entorno. Porque ciertamente aquí estoy tratando solo algunos puntos, pero dentro de lo que es el contenido de la conciencia, si hablamos en un sentido estricto, está inmerso también pues otras funciones mentales, ¿no? Como el pensamiento, como el lenguaje, la misma memoria. Pero vuelvo a repetir, si la conciencia está alterada, el resto de funciones mentales también va a estar alterado. Pero viceversa, si alguna de esas funciones mentales se altera, puede comprometer de alguna forma a la conciencia, ¿no? Y es por eso que un paciente, por ejemplo, que está deprimido, en donde principalmente está alterada la función afectiva, puede estar hipolúcido, no necesariamente va a estar lúcido, puede haber una hipolucidez y puede haber cierta desorientación, lo que veníamos diciendo. Entonces aquí un fluxograma, observamos el paciente, está despierto. Si está despierto, exploramos la orientación, autopsíquica, persona, alopsíquica, espacio y tiempo, y exploramos la lucidez y el contenido durante el flujo de la entrevista. Obviamente, si el paciente no está despierto, exploramos los niveles de conciencia con la escala de Glasgow y pues si es un paciente no psiquiátrico, ¿no? Que probablemente tiene un problema estructural físico, metabólico, hidroelectrolítico, etcétera, que pues lo vamos a orientar dependiendo del tipo de paciente que sea, el estrato socioeconómico incluso o etario que tenga, ¿no? No es lo mismo un paciente que tiene alteración de la conciencia viejito que un adulto joven, ¿no? El viejito, el geronte va a ser mucho más vulnerable. Y pues bueno, aquí básicamente lo que les venía diciendo, ¿no? El nivel de conciencia sería el entorpecimiento de la conciencia, y cuando hay una alteración del contenido de la conciencia, hablamos de anublamiento de la conciencia. Si hablamos específicamente de una parte, que es el campo de conciencia, estrechamiento de conciencia, ¿no? Pero eso vendría a ser las alteraciones de conciencia que les venía diciendo. Y ahora para pasar a la percepción, que es mucho más fácil, si nosotros con la conciencia ya tenemos la base para conocer el mundo que nos rodea, ahora necesitamos algo que nos permita interaccionar con ese mundo. Y eso es a lo que llamamos percepción. La conciencia nos permite conocer, pero nosotros activamente vamos a conocer a través de lo que percibimos. Porque la percepción es eso. Es un estado dinámico de interaccionar con el mundo a través de nuestros diferentes canales sensoriales. El tacto, la vista, el oído, etcétera, ¿no? Los 5 sentidos. Pero la percepción tiene elementos. El primero de todos es el estímulo, ¿no? Ustedes ahorita están escuchándome, están observando la diapositiva. Ese es un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Una acción física que afecta la superficie externa o interna de nuestro organismo. Y la respuesta a este estímulo o reacción biológica a este estímulo es la excitación. Por lo tanto, cuando decimos que ¿qué cosa es una sensación? Es la conciencia de que está ocurriendo esta dinámica entre estímulo y entre respuesta del cuerpo. Es la conciencia del fenómeno físico que está ocurriendo en los diferentes canales sensoriales, o de una forma más precisa, la recepción de la información del estímulo correspondiente en canal sensorial determinado. ¿Ok? Esos son los elementos necesarios para que haya percepción. Pero también hay que tomar en cuenta la representación, porque de aquí vamos a saber por qué es tan importante. La representación
hacer referencia a algo que anteriormente hemos percibido, ¿no? Por ejemplo, ustedes han percibido, no sé, una vivencia ahora por la mañana en sus prácticas, en sus determinadas sedes, un paciente esquizofrénico. Y yo les digo, oye, doctor, doctora, ¿qué trastorno mental viste hoy día? Alguno me dirá, doctor, vimos un paciente con esquizofrenia, doctor, vimos un paciente con depresión, etc. Cuando traemos eso a nuestra conciencia, eso es lo que llamamos representación. Ahora, doctor, me van a decir, ¿eso no sería una memoria? Pues sí, es una memoria. Una memoria es un tipo de representación, pero no es solamente es algo anteriormente percibido, porque también puede ser algo inventado. Cuando nosotros tenemos ahí algún inconveniente, problema con nuestra pareja, con nuestros amigos, o a veces simplemente no queremos tener inconvenientes, inventamos algo. O los que tienen mucha imaginación, creatividad, imaginan una cosa nueva, ¿no? Y traemos solamente eso que estamos imaginando. Eso es lo que se llama representación. Bueno, aquí básicamente lo que les estaba diciendo. La definición de percepción y todo el flujo hasta lo que es pues, la respuesta sensorial, ¿no? Desde que aparece el estímulo. Por supuesto, pues para esto se requieren los órganos sensoriales, eh, el estímulo y la conciencia de ese estímulo. Por supuesto que la percepción no va a ser efectiva si es que en alguno de estos pasos hay una alteración, ¿no? Por eso cuando hablamos de alteraciones perceptivas, vamos a empezar por alteraciones sensoriales, ¿no? De los órganos sensoriales. Pero cuando nosotros reseccionamos algo y tenemos una sensación, mejor dicho, la sensación no solo queda ahí, ¿no? La sensación, a su vez, tiene que ser codificada a nivel mental. Y dicho de otra forma, tiene que ser configurada, no de forma reflexiva, sino de forma pre-reflexiva. Es decir, nosotros en este momento, ustedes me están escuchando, están observando la diapositiva y eso se recibe en determinado canal sensorial, visual auditivo, por ejemplo, pero luego va a llegar a su cerebro y en su cerebro va a ser configurado y almacenado en el área correspondiente, ¿no? Lo sensorial nos dice, hay algo. Eh, la codificación, configuración nos dice, puede ser esto. Y después, cuando ya somos conscientes, lanzamos una respuesta que es la interpretación y le damos un significado a ese algo, ¿no? Ah, el doctor está hablando, lo sensorial, la configuración o codificación. Parece que está hablando algo de psiquiatría. Y la interpretación significado. Ah, está hablando sobre la psicopatología de la percepción, que es un tema de la psiquiatría, ¿ok? Eso es básicamente cómo se lleva a cabo la vivencia, ¿no? Aquí es tratando de unificar lo que es la percepción con lo que es la conciencia, ¿no? Íntimamente relacionados, por cierto, ¿no? Y aquí hay algunos elementos para poder hacer la distinción entre percepción y representación, porque, por ejemplo, un paciente puede venir y nos puede decir, doctor, me vienen a mi mente imágenes, para ver si son un poco más inespecíficos, y me dicen, y te dicen, estoy alucinando, doctor, estoy escuchando voces, doctor, y tú no exploras, no te das el tiempo de hacer una evaluación más profunda y pones en tu examen mental paciente con alucinaciones auditivas y visuales. Cuando en realidad lo que está escuchando es un recuerdo, lo que está escuchando es una canción de hace unos minutos. Entonces, esa melodía que está escuchando, ¿realmente será una alucinación?
o será una representación? ¿Es el recuerdo de lo que acaba de escuchar? ¿Puede ser una obsesión? Recordemos que hay las obsesiones musicales. El paciente está escuchando una y otra vez la misma melodía y eso es intrusivo, lucha contra eso, pero no se lo puede quitar, ¿no? Eso es una representación, no sería una percepción. Percepción siempre es en el presente, recordemos, ¿no? En este momento. Si es del pasado ya sería representación, pero también algo imaginado, algo creado. La percepción es corpórea, tiene un cuerpo. Puedo saber cómo es. La representación, yo recuerdo algo, es incorpóreo, no es tan consistente. Aparece en el espacio exterior. Ustedes ven algo, están escuchando algo, está fuera de ustedes. La representación no es así. La representación siempre está en nuestra mente. La percepción tiene un diseño con todo detalle, determinado. Yo puedo coger mi celular y percibo con detalles cómo es, pero una representación de mi celular, del recuerdo de mi celular, no lo voy a captar de esa forma. Hay una frescura sensorial. Frescura sensorial significa que este objeto que estoy captando en este momento me permite decir que lo capto en este momento. Si estoy captando mi celular en este momento, si estoy tocando algo en este momento, si ustedes me están escuchando en este momento, hay una nitidez de eso que estoy escuchando, de que estoy observando, que estoy tocando. Una representación no presenta esa frescura. Algo más fácil. Ustedes acaban de comer, han olido algo que les gusta, han saboreado algo que les gusta. Esa frescura sensorial no es lo mismo que yo le diga, oye, recuérdame cómo sabe el ceviche que te comiste la semana pasada, ¿no? Pueden recordarlo, pero no es lo mismo que lo estén comiendo en este momento. O de repente alguno de ustedes ahorita está tomando su cafecito, ¿no? Hay una frescura sensorial al saborear el café. No es lo mismo que yo les diga, recuerden cómo alguna vez en su vida han saboreado ese café. Otra característica de la percepción es la constancia. Si recordamos algo, esto puede ir y venir, ¿no? No está totalmente definido, es gaseoso. Son independientes de la voluntad. La percepción, yo percibo algo en este momento, y este objeto es independiente de mí. Veo mi celular, toco mi celular y el celular sigue existiendo independiente de mí. Sin embargo, si yo tengo la representación o el recuerdo de lo que yo vi, observé, escuché, sentí, saboreé, depende de mi voluntad. Y cuando yo quiera lo traigo a mi mente y cuando yo deje de pensarlo, ya no está en mi mente. Entonces aquí fácil. Alteraciones de la percepción tienen fallos de la función perceptiva, ¿no? Los diferentes canales sensoriales pueden verse alterados y no hay percepción. Distorsiones perceptivas. Hay, si el canal sensorial es perceptiva. Pero si el estímulo es captado adecuadamente, se da, mejor dicho, la sensación correspondiente en el canal sensorial correspondiente, pero ese estímulo se distorsiona en el camino hasta llegar a nuestra experiencia consciente. Eso se llama distorsión perceptiva. Porque un estímulo existente se percibe de forma distorsionada. Y esto puede percibirse de forma distorsionada en intensidad, en forma o en cualidad. Y el tercer punto son las pseudopercepciones, en donde puede o no puede haber un estímulo. El hecho es que se produce una nueva percepción. Puede no haber ningún estímulo, ninguno. No han escuchado nada, no han visto nada. Y el paciente dice que el paciente sí ha percibido una voz, el paciente está observando algo, pero nosotros estamos al lado de él y no observamos nada. Eso es pseudopercepción. En la distorsión perceptiva,
el estímulo sí existe, está ahí, todos lo vemos, todos lo escuchamos, pero se distorsiona en el momento en que se interpreta, ¿ok? Y pues bueno, en lo que es el fallo de la función perceptiva, dependiendo de los canales sensoriales, va a haber amaurosis, anacusia, hipoacusia, anosmia, ageusia. Eso es fácil, no hay mucho que decir ahí. En las distorsiones perceptivas, nuevamente reitero, estímulo existente, estímulo real existente, se distorsiona en el camino. Si hablamos de un punto de vista cuantitativo, puede ser de tres formas. Si el estímulo se percibe, es un estímulo neutro, pero nosotros percibimos molestia o dolor, llamamos disestesia, ¿no? En condiciones físicas, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, no hay ningún estímulo y comienzan a sentir dolor, el dolor neuropático, ¿no? También las enfermedades desmielinizantes. La hiperestesia. El estímulo es neutro, pero el paciente lo percibe de una manera exagerada y muy intensa. En situaciones de ansiedad, en situaciones de hiperconcentración, los pacientes que son maníacos, los pacientes que tienen personalidad histriónica. La intoxicación por estimulantes también. Hipoestesia, el estímulo es real, es existente, es neutro, pero el paciente casi ni lo percibe o lo percibe de una manera menos intensa. Por ejemplo, en el sentido psiquiátrico lo podemos observar en la depresión. Un paciente que está con depresión, por ejemplo, tú lo peñiscas, lo siente, pero no va a decir, ah, me dolió. En el trastorno de pánico, habrían visto en las películas, ¿no? Cuando a un paciente, una persona le viene ataque de pánico, se bloquea y los estímulos a su alrededor los capta de una menor intensidad. La despersonalización, ni qué decir, que de hecho puede acompañar a un ataque de pánico. En los fenómenos conversivos también puede pasar lo mismo. En la esquizofrenia puede suceder. Y en algunos pacientes con trastorno de personalidad límite, o sea, lesionan las muñecas, por ejemplo, con un cúter, con una navaja, etcétera, dicen sentir, dicen no sentir dolor, y en algunos casos hasta no sienten dolor. Ese es lo que les acabo de decir, pues, es el sentido cuantitativo, y ahora vamos a ver las alteraciones cualitativas, siempre dentro de lo que son las distorsiones. En las alteraciones cualitativas tenemos dos formas, la sinestesia y la metamorfopsia. La sinestesia, hay un estímulo, el estímulo es real, el estímulo es existente, pero se percibe en un órgano sensorial distinto. Acústico visual. Percibo música al ver colores. Veo el color azul y pues como que escucho algo. O visoacústica, veo colores al oír música. Escucho, no sé, pues una canción, eh, a los que les gusta Bad Bunny han visto pues el Bowl y pues cuando estaba cantando veían colores, ¿no? Ahora qué color ya dependerá de cada uno. Las metamorfosis sigue siendo una alteración cualitativa, pero es en la forma y el tamaño. Si hablamos del tamaño de megalopsias, si hablamos de la forma dismorfopsis. Entonces, en el caso de de las dismegalopsias, están macropsias, un tamaño mayor de lo real, micropsias, un tamaño menor de lo real. En las formas de las dismorfopsias está principalmente la eutometamorfopsia, una distorsión, una percepción anómala del propio cuerpo o de diferentes partes de él, ¿no? Esa es una de las formas específicas en cuanto a nosotros mismos, pero como ven en el gráfico acá a la derecha, eso sería también una dismorfopsia en cuanto a objetos externos, ¿no? Nuestro propio cuerpo es autometamorfopsia.
Y por último, las pseudopercepciones. Hemos visto, en primer lugar, las fallas perceptivas de los diferentes canales sensoriales, las distorsiones perceptivas, estímulo real existente. En el camino, la señal se altera y aquí las pseudopercepciones puede o como no puede haber un estímulo real, el hecho es que se produce una nueva percepción. Primero tenemos a las ilusiones. Y las ilusiones pueden ser de tres tipos. De la inatención. Estamos pasando por ahí y de repente un objeto por ahí nos impresiona pues un animal. Por bajo nivel atencional, nuestra conciencia rellena la parte no percibida y vemos pues un animal. Y no, era un objeto cualquiera. Cuando tenemos una circunstancia afectiva, mucho temor, mucho miedo, y es justamente lo que observamos ahí en la foto. Llegamos a nuestra casa, estamos oscuras, comenzamos a tener miedo, temor, y pues vemos un fantasma, un espectro, cuando en realidad pues es la gorra, son las casacas, es el tendedero, no, bueno, no es el tendedero, no me acuerdo cómo se llama eso. Y por último, las fantásticas o parahistorias, que quizás pues ustedes alguna vez la han visto, ¿no? El típico que estamos sentados, vemos las nubes y nos imaginamos pues la nube de una forma específica, ¿no? Vemos un animal cuando en realidad sigue siendo una nube, o aquí, ¿no? Que les pongo esta pared que está resquebrajada, pero si no pensamos mucho, podemos ver una cara, ¿no? Y pues no, no es una cara, es una pared. Aquí tiene mucho que ver la fantasía, la imaginación que tenemos con el estímulo real. Entonces, en cualquiera de estas tres posibilidades de la ilusión, el estímulo es existente. Lo normal sería que nosotros viéramos una gorra con dos casacas y me parece una corbata ahí, y pues eso es lo que tendríamos que haber percibido. Pero es justamente pseudo percepción porque este estímulo tiene un producto diferente, que es un fantasma, un espectro. Y en la pareidolia lo mismo. El estímulo es la pared que está resquebrajada, que está deteriorada. Tendríamos que ver eso, una pared deteriorada, pero se produce un nuevo producto, una nueva percepción, que es una pareidolia, la cara de, no sé, pues un hombre, un animal. Pero también dentro de las pseudopercepciones tenemos a la alucinación. Y este es, digamos, la alteración psicopatológica por excelencia de la percepción. En la alucinación no hay ningún estímulo. Se produce una nueva percepción sin ningún estímulo. Ojo ahí, pregunta de examen. Los criterios para una alucinación: experiencia perceptiva en ausencia de un estímulo externo. Bueno, ya lo había dicho, pero también hay una convicción absoluta de realidad. O sea, yo veo algo y estoy seguro de que, estoy convencido de que existe. Yo escucho algo y estoy convencido de lo que estoy escuchando. Es involuntaria, es inesperada. O no, no es que podemos controlar. ¿Y las características de la alucinación? Las mismas que la percepción. Había anteriormente, la percepción subcorpórea, espacio exterior, diseño determinado, frescura sensorial. Todo lo que tiene la percepción, todas las características de una percepción, las tiene la alucinación. Simplemente que en la percepción hay un estímulo, pero en la alucinación no hay estímulo. Y ahí está la nota. La alucinación tiene todas las características de la percepción, pero sin otro objeto, o sea, objeto externo, ¿no? En una percepción, estamos viendo nuestro celular, es nuestro objeto, es el estímulo existente. En la alucinación, vemos un celular que aparece en el aire, no existe, pero si nosotros sí lo vemos, pero los que están a su alrededor no lo ven.
Esto de una película que me imagino algunos pueden haber visto, Mente Brillante, de un Dash. El actor también pueden haberlo conocido. En condiciones normales, esta persona ve el árbol y tiene una imagen de ese árbol y bueno, está observando. Pero en condiciones patológicas, este personaje está viendo algo y tiene la imagen de ese algo, pero su esposa no ve nada. De hecho, este personaje, otro sujeto, y le dice a su esposa, estoy observando a este sujeto. Y le dice, no, no hay nada, no veo a nadie. Sin embargo, para el paciente que está funcionando, sí hay algo. Entonces hay un objeto, hay un estímulo inexistente. Sin embargo, él tiene una alucinación, que es una percepción, sí está percibiendo algo, pero nunca existió ese objeto, ese estímulo, ¿ok? Arriba lo normal, arriba lo anormal, ese es el fenómeno alucinatorio. Ahora, cuando hablamos de pseudoalucinación, según Honorio Delgado, que también se va en otros autores más antiguos, vemos que la pseudoalucinación tiene las siguientes características, ¿no? Tiene las dos primeras características de la representación, calidad de imagen corpórea, espacio interior y todas las características de la percepción, de la 3 a la 6, ¿no? En la pseudoalucinación no hay una calidad hay una calidad de imagen corpórea, no hay una corporeidad, y se encuentra en la propia mente, ¿no? Entonces, un paciente puede alucinar, pero un paciente también puede pseudoalucinar. Una pseudoalucinación parece una alucinación, pero no es una alucinación. Sin embargo, en ambos casos no existe un objeto externo. En ambos casos no existe un estímulo. Hay un nuevo producto, una nueva percepción que se está generando, pero la diferencia es que una se percibe externamente y la pseudoalucinación se percibe internamente. La alucinación se percibe fuera de nuestra mente, la pseudoalucinación se percibe dentro de nuestra mente. Y de ahí hay diferentes formas de poder clasificar a las alucinaciones. Aquí ya se los voy a dejar las diapositivas para que lo lean. Aquí me voy a detener básicamente en una que es la fisiológica, porque sí, doctores, tenemos en ciertas circunstancias alucinaciones que son fisiológicas, que se dan sobre todo en la transición del sueño-vigilia. Mayormente son visuales, pero también pueden ser auditivas, así que no se asusten. Todos en algún momento pues han escuchado que los llaman por su nombre, ¿no? Escuchan el nombre de papá, de mamá, del hermano, de algún familiar, que los llaman cuando ustedes están amaneciéndose para el examen tal, ¿no? Espero que no sean procrastinadores, ojo con eso. La inagógica es antes de dormir, la inopómpica al despertarse. Entonces, si nosotros estamos en la noche amaneciéndonos, ya son las 4 de la mañana, nos estamos durmiendo, pero queremos seguir estudiando, es posible escuchar por ahí que alguien nos hable, cuando en realidad no existió nadie nunca que nos habló. Esa es inagógica. Pero también puede presentarse la inopómpica. Estamos despertándonos, nos despertamos, nos hemos acostado a las 8 de la noche, nos despertamos a las 3 de la mañana, por X motivos, y de repente escuchamos a alguien que nos está hablando. Eso puede pasar, eso es fisiológico, se llama hipnopómpico. Importantísimo para diferenciarlo de una alucinación franca, ¿ok? Y bueno, esto es las alucinaciones por los diferentes tipos de canales sensoriales, sinestésicas, sinestésicas, olfativas, gustativas, y terminamos con esto, que hay otros tipos de de alucinaciones o fenómenos alucinatorios, como las alucinaciones negativas, ¿no? Se dan en circunstancias, por ejemplo, de estrés,
deja de percibir un estímulo real. No ve, no oye, para él no existe, ¿no? A veces entre residentes hacemos ese tipo de bromas. Alguien está molesto con otro residente, chistes de psiquiatras. Y para mí no existe, hay una alucinación negativa, inexistente para mí. Alucinación funcional, eso también es algo frecuente. En pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, cada vez que ladra el perro, oye una voz. Y en esa voz, por ejemplo, escucha, tú eres un loco. Y el paciente piensa que el perro le está hablando. Y en realidad el perro simplemente está ladrando, pero ese ladrido detona la presencia de una alucinación. También hay pacientes, por ejemplo, que escuchan el sonido de las gotas de lluvia al caer en la tierra y comienzan a escuchar voces. Entonces, un estímulo sensorial real produce y genera la aparición de una alucinación, de una pseudopercepción. Están vinculados, pero son consecutivos. Es consecutivo, mejor dicho, la aparición de la pseudopercepción. Alucinaciones extracámpicas, percepciones experimentadas fuera del campo perceptivo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente, para los que son de mi grupo y los que son de la sede, que dice que tiene una niña detrás en su espalda, que está pegada todo el tiempo en su espalda. Esa niña se llama Sofía, imaginemos, ¿no? Y esa niña está ahí. Yo le digo, pero ¿cómo la ves? ¿Cómo puedes verla? No, yo sé que está ahí, pero ¿has visto el espejo? Sí, me veo el espejo, pero está ahí, ¿no? Ella la ve, ella la siente más que verla, que está ahí, no está, no puede percibirla, ni podríamos decir que la toca, pero para ella tiene la convicción de que existe una niña en su cuerpo, atrás en su espalda. De alucinosis, recordemos que les decía anteriormente que para que sea alucinación, tiene que haber estas tres características, ¿no? Convicción absoluta de realidad es involuntaria e inesperada. Cuando decimos que hay convicción de realidad, en otros libros o literaturas hablan lo que se llama juicio de realidad, ¿ok? Y cuando el juicio de realidad, la convicción de realidad está en duda o no se ha perdido ese juicio de realidad, es lo que llamamos alucinosis. El paciente genuinamente está observando algo inexistente o escucha algo inexistente, pero sabe que eso no existe. Sin embargo, o lo escucha o lo ve. Eso es lo que llamamos alucinosis. Entonces, finalmente, ¿cómo exploramos? Se explora a través del comportamiento y de la propia entrevista. Aquí es fundamental, doctores, por favor, tener una buena técnica de entrevista, muy buena técnica de entrevista. Hay que escuchar, hay que tener pausas, hay que marcar las pausas para que el paciente se explaye, tomar nuestro tiempo y observar, observar y observar las situaciones, los gestos, los ademanes, cuando están solos, ¿no? Si hay alucinaciones en un paciente esquizofrénico, va a hablar solo, puede estar peleándose con el aire, mirar un punto fijo y al mirar un punto fijo en realidad pues está observando algo o se está riendo porque de repente ve algo que le está haciendo o le está diciendo algo chistoso o de repente está enojado porque esa voz le está insultando. Indicios de alteraciones perceptivas. Entonces, aquí tenemos que precisar si hay alteración de la conciencia, porque, ojo, si la conciencia está alterada, ya pues esa alucinación podría ser una alucinación, pero dentro de lo que es pues el campo físico orgánico, ¿no? Hay que determinar el aspecto, forma y el tema de las pseudopercepciones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque, les decía, no es lo mismo una alucinación fisiológica que aparezca cuando estamos en la transición
al sueño o cuando estamos despertándonos, que aparezca en cualquier hora del día. Estamos ahorita en la clase y ustedes comienzan de repente a ver, pues, no sé, que se le aparece Donald Trump, ¿no? O comienzan a escuchar que su abuelita, sus padres están hablándoles cuando están en la universidad. Y pues bueno, aquí una nota importante que hay que tomar en cuenta, que hay que evitar sugestionar al paciente. Muy importante, nunca decirles usted escucha voces si es que lo ven por primera vez en su vida. El paciente puede estar hablando solo, el paciente puede estar peleándose con el aire y nos puede dar la impresión de que realmente es una alucinación, pero es mejor que el paciente nos lo diga, porque créanme que sí se los dice, pero nunca lo sugestionen. Está haciendo eso y le decimos, oye, ¿estás escuchando voces? O ¿estás viendo algo? Preguntamos, preguntas abiertas, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Cuéntame, ¿qué es lo que te está dando risa? Cuéntame, ¿por qué te estás riendo? Y eso, poco a poco, vamos sacando y siguiendo un hilo narrativo y vamos extrayendo hasta precisar realmente de qué se trata, ¿no? Por eso aquí pongo que la propia entrevista revele la existencia de las voces. No obstante, cuando el paciente ya pues tiene el diagnóstico y pues estamos evaluando la evolución del tratamiento que le estamos instaurando, sí podemos considerar decirle, ¿no? ¿Cómo van tus voces? ¿Cómo va esta persona que se te aparece? Etcétera, ¿no? Y conclusión, esto, ¿no? La normalidad de la conciencia implica un adecuado estado de vigilia, indispensable. Las alteraciones de la conciencia son estrechamiento, entorpecimiento, anulamiento. La exploración de la conciencia requiere evaluar el estado de vigilia y orientación. Y bueno, esto es lo que yo quería mostrarles el día de hoy. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor me comentan. Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Listo, chicos. Cualquier cosa, igual con su delegada, ¿sí? Un gusto. Ya nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.